Hola, buenas tardes. Voy a hablar sobre la unidad 3 que dice residentes en el extranjero con fuente de riqueza en nuestro país. Como primera actividad es la 1 que dice pagos al extranjero por concepto de servicios. Bueno, de acuerdo a los modelos de la OCDE y de la ONU, en su artículo 14 dice que la prestación de servicios independientes son rentas obtenidas por un residente de un estado contratante y solo se someterá a imposición de dicho estado, excepto si el residente tiene en otro estado la base fija donde desempeña sus actividades o si permanece en ese estado más de 183 días en un periodo de 12 meses. Los servicios profesionales comprenden actividades independientes como médicos, doctores, abogados, ingenieros, contadores, odontólogos, arquitectos, etc. La tributación será en la residencia del profesional y como excepción donde preste sus servicios. Los servicios dependientes son los que se prestan desde una posición de empleado de una empresa. En términos del artículo 15, los sueldos, salarios y otras remuneraciones obtenidas por un residente de un estado contratante solo será sometida a imposición por ese estado, a no ser de que el empleo sea ejercido en otro estado contratante. Las remuneraciones obtenidas por un residente de un estado contratante y que sea ejercida en otro estado contratante se pueden someter a imposición en el primer estado si la permanencia en ese otro estado en periodos no excede a 183 días en 12 meses del año calendario, o si las remuneraciones se pagan en nombre del empleador que no es residente del estado, o también si las remuneraciones no sean soportadas por un establecimiento permanente o base fija que el empleador tiene en otro estado. En el artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que no se pagará impuesto con un ingreso de hasta 125,900 pesos. Se pagará el 15% cuando los ingresos sean mayores a 125,900 y hasta 1,000,000 de pesos. Y se aplicará una tasa del 30% cuando los ingresos sean mayores de 1,000,000 de pesos. Ok, en el tema 2 es pagos al extranjero por concepto de intereses. Los intereses son rendimientos de créditos de cualquier clase o ganancias derivadas de la enajenación realizadas por un residente en el extranjero, de créditos o cargos de un residente en México o por un receptor en el extranjero con establecimiento permanente. También, como ejemplos, tendríamos rendimientos de deuda pública, descuentos por colocación de títulos valor, bonos o obligaciones, o por ventas de títulos colocados al público inversionista. Se manejan diferentes tasas de intereses, como la del 4,9% a los intereses de títulos de créditos, el 10% a los intereses pagados por financiamiento, el 15% a los intereses pagados por reaseguradoras y el 21% a los intereses pagados a un residente en el extranjero por financiar la adquisición de maquinaria y equipo. Si se realizan pagos a residentes en el extranjero, se deben cumplir con las siguientes obligaciones. Primero, calcular, retener y hacer el entero ante el SAT a más tardar el 17 del mes siguiente en que se efectuó la retención. Segundo, expedir comprobantes fiscales donde se especifique el monto pagado y el impuesto retenido. Y tercero, presentar ante el SAT la declaración
informática de pagos efectuados al residente en el extranjero, la declaración informática múltiple a más tardar el 15 de febrero de cada año. Bueno, también existen intereses exentos, que son aquellos que son pagados por establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país. Ahora tenemos la actividad número 3, que nos habla de los pagos a los extranjeros por concepto de regalías. Las regalías son las que se perciben por el uso o goce de patentes, certificados de invención, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, transferencias de tecnologías o información y transmisión de imágenes o sonidos, o ambas, entre otras. En el artículo 167 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos señala que se debe retener el impuesto por parte de quien realiza el pago cuando la fuente de riqueza sea en territorio nacional. El impuesto se calcula aplicando el ingreso obtenido por el contribuyente sin deducción alguna. Se aplican las siguientes tasas: el 5% por regalías por rentas de financiamiento, el 29% por regalías pagadas y uso o goce de patentes de invención, de mejoras, de marcas de fábricas, de nombres comerciales y publicidad. La tasa de retención aplicable a los ingresos pagados por residentes en México o por residentes en los países con los que México tiene los contratos comerciales, fiscales o los tratados son del 10% por lo general, pero a veces se paga el 15%. Para la deducibilidad se debe contar con la siguiente documentación, como nombre o razón social, domicilio o ID, lugar y fecha, clave o RFC de quien expida, entre otras. En el tema número 4, que son pagos a los extranjeros por asistencia técnica, tenemos primero que en el artículo 15b nos dice que el pago por asistencias no se considera regalías y se entiende por asistencia técnica la prestación de servicios independientes por los que el prestador se obliga a proporcionar conocimientos no patentables que no impliquen la transmisión de información confidencial de experiencias industriales, comerciales, científicas y que obligue al prestatario a intervenir en la aplicación de dichos conocimientos. El impuesto se aplicará sin deducción alguna con una tasa del 25% a servicios de construcción de obras, así como las actividades artísticas y deportivas, entre otros. Tratándose de establecimientos permanentes en el país, de residentes en el extranjero, cuando los pagos se efectúen a través de la oficina central de la sociedad u otro establecimiento de esta en el extranjero, la retención se deberá efectuar dentro de los 15 días siguientes a partir del mes en que se realizó el pago en el extranjero, o se deduzca del monto de este por el establecimiento permanente, lo que ocurra primero. Para efectuar la deducción se debe cumplir con los siguientes requisitos. Entre ellos es que los servicios de asistencia sean indispensables para la actividad económica del residente en México. El pago debe ser soportado por un comprobante. Además, contar con la documentación que soporten que los servicios fueron efectuados efectivamente prestados por el residente en el extranjero. Se debe realizar los pagos a más tardar el día 17 del mes calendario inmediato posterior. Esto es en términos del Código Fiscal de la Federación. Ok, eso es todo. Muchas gracias.